Profe, está hablando. Que nos- Profe, si está hablando, es que creo que no se escucha. Exactamente. Bien, yo espero que ya haya mejorado. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, lo que les platicaba es que en la última sesión, aquí nosotros habíamos generado 3 fracciones parciales, pero de esas fracciones parciales estamos observando que dejamos a un lado, obviamente multiplicándolas a esas 3, una exponencial. Esa exponencial la venimos trabajando desde parte del principio de nuestro problema. Entonces, en esta sección que tenemos aquí, podemos nosotros apreciar que se empieza a sustituir el valor de A. En este caso, A es igual a 3,5. Esto lo hacemos o lo aplicamos más en la exponencial que tenemos aquí, que les marcaba hace un momento en esta parte. Bien, entonces, esas 3 fracciones parciales que tenemos aquí, nosotros la vamos a definir en este momento como esa función f mayúscula de s. Y ahorita nuestro trabajo es enfocarnos exclusivamente a esta función f de s, es decir, a las 3 fracciones parciales. Entonces, lo que hacemos es aplicar la transformada de Laplace inversa para f de s. Ustedes tendrán que calcular entonces, aquí podemos nosotros escribirlo también, la transformada de Laplace menos 1 de 1 sobre s menos 2. Vean ahí sus tablas, esto aquí es igual, esta también, transformada de Laplace a la menos 1 de 1 sobre s menos 3. Y tenemos la tercera, en este caso sería la transformada de Laplace a la menos 1 de 1 menos s sobre s cuadrada más 1. Recuerden aquí que en esta nosotros podemos tener también o escribir esa transformada de Laplace de la siguiente manera, que sería 1 sobre s cuadrada más 1, y luego tendríamos menos, este signo menos, y lo escribir aquí, transformar la Laplace a la menos 1, y sería de s sobre s cuadrada más 1, más o menos así. Entonces, si ustedes observan esa transformada de Laplace que tenemos aquí de 1 sobre s menos 2, se ve relacionada con una exponencial. Como nosotros aquí tenemos un menos 2, por eso la potencia es un 2, ¿vale? Es positivo. Obviamente se multiplica por el número real, que sería en este caso 2/5. Lo mismo verificamos para esta transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos 3 en el teorema 25. Se nos dice que es igual a una exponencial. En este caso sería e a la 3t. Y para esta opción, que es la última, si la relacionamos con nuestro teorema número 25, nos tendrá que dar el seno de t y el coseno de t, obviamente respetando este signo, y eso se multiplica por este número, o bueno, podemos decir también por esa constante. Bien, recuerden que tenemos ahí una exponencial que nos está afectando también. Por eso nosotros podemos utilizar la forma inversa del segundo teorema de traslación, el cual pues sería la inversa en este caso que tenemos aquí, que sería L de Y. Bien, recuerden el segundo teorema de traslación, lo tenemos el segundo teorema aquí. Ven aquí el teorema 31. Tenemos
que la transformada de Laplace de una función f de t y multiplicado por un escalón unitario t menos a deberá de ser igual a esto, que sería la exponencial. Entonces, lo que nosotros debemos observar en el segundo teorema de traslación, bueno, que esta expresión, vean igual, ustedes a qué es igual. Si ustedes observan, aquí es igual a una función f de t y un escalón unitario, que sería t menos a. En esa expresión lo podemos observar. Ok. Sí, aquí recuerden ustedes que procede de esta parte, de este análisis que tenemos en ese teorema 31. Bien, entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Nosotros identificamos hace un momento a igual a 3 pi medios. Entonces nosotros, para hallar la solución general, vamos a llamarla y de t, tendrá que ser 2/5. En ese caso tenemos la exponencial, pero vean qué ocurre con la exponencial. Al aplicar el teorema, bueno, el segundo teorema de traslación, pero en especial su inversa, tendríamos lo siguiente. Aquí el valor de t, que nosotros observamos aquí, se vuelve, en ese caso, t menos 3 pi medios. Vean qué estamos haciendo aquí, pues anexando el valor de a, que sería t menos 3 pi medios. Hacemos algo similar en el segundo término, que sería menos 3 sobre 10 por e a la 3 por t menos 3 pi sobre 2. Y luego tendríamos 1 sobre 10 por el seno. Ven aquí que ocurre en esa parte, también se empieza a trasladar. Es decir, que en vez de tener t, tendríamos t menos a, que sería menos 3 pi medios. Y ocurre algo similar para la siguiente función, que sería coseno. Sería t menos a. Entonces sería t menos 3 pi medios. Obviamente al final lo que hacemos es anexar esa parte de la traslación, que sería un escalón unitario, que es u, sería t menos a, pero a es igual a 3 pi sobre 2. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque estamos aplicando ya la forma inversa del segundo teorema de traslación. Entonces es lo que implica al final, cuando nosotros tengamos que hallar esa función y de t. Bien, entonces recuerden que a pesar de que aquí nosotros calculamos la inversa para la función f de s, pues nos ayudó a encontrar estas funciones, pero esa exponencial, al aplicarle el segundo teorema de traslación, pues nos quedaría de esta manera. Vean qué pasa con cada uno de los términos, tanto para el primero, el segundo, el tercero, el cuarto que tenemos aquí, se les está aplicando esa traslación. ¿Vale? Bien. Entonces, nosotros seguimos trabajando el tema de derivadas de transformadas. Entonces, tenemos esta parte del teorema 32, en donde se nos dice que si la transformada de Laplace de la función f de t es igual al final una función f de s, nosotros podemos tener lo siguiente. Si yo veo que tengo que calcular una transformada de Laplace en donde observo que tengo aquí una función t a la n por f de t, nos dice o se nos comenta que también se puede expresar de esta manera, que sería menos 1, identificar cuánto vale n. Aquí hay que identificar ese valor, aquí también y aquí también. Y de esa manera tenemos que evaluar, como el siguiente ejemplo, la transformada de Laplace de t cuadrada por coseno de 2t. Entonces, para calcular esa transformada de Laplace, que es un producto, ven ustedes ahí, de dos funciones, t cuadrada por coseno de 2t, pero observamos nosotros que una parte le corresponde a esa transformada de Laplace t a la n. Entonces nosotros podemos aplicar el teorema 32, en donde nos sugiere
que vamos a aplicar una derivada de transformada. Bien, para aplicar esa derivada de transformada, nosotros tenemos que identificar cuánto vale n. En ese caso, nosotros decimos que n vale 2 y nosotros podemos también, en ese momento, pues, identificar la función f de t, que sería el coseno de 2t. Incluso nos pide en esta parte que tenemos aquí, f mayúscula de s, se nos pide calcular esa transformada de Laplace para la función f de t. Entonces, para la función f de t, nos tenemos que ir con la función coseno de 2t para poder aplicar, incluso trabajar con esa función ya transformada, que sería, si ustedes observan su tabla del teorema 22, calcular esa transformada de Laplace, pues será igual a tener s sobre s cuadrada más 4, ¿vale? Ese sería entonces f de s. Recuerden que la necesitamos porque necesitamos aplicar el teorema 32 y sustituir ese valor que sería aquí, que es f de s. Ahora, aquí nuevamente colocamos nosotros menos 1. Recuerden que n es igual a 2, por eso sería al cuadrado. Y como n es 2, aquí estamos nosotros calculando una segunda derivada. ¿De quién? Pues de esta función que sería s sobre s cuadrada más 4. Ustedes podrán observar que esa parte de menos 1 al cuadrado al final sería positivo, ¿vale? Aquí todavía no nos afecta pero aquí tenemos que calcular su primera derivada. Después de que encontremos la primera derivada, hay que calcular la segunda derivada. Y nosotros, aquí ustedes pueden apreciar ya el resultado de la segunda derivada. Obviamente nos está dando dos términos. Nuestro siguiente paso es que esos dos términos que encontremos de la segunda derivada, pues formar solamente un solo término, ¿vale? Y de esa manera nosotros hemos estado aplicando, obviamente, cuando nosotros tengamos funciones de ese tipo, en nuestra ecuación diferencial, donde sea un producto y veamos que esté t, pues podemos aplicar inmediatamente el teorema 32, ¿vale? Y recuerden que el teorema 32 nos dice que esto, para calcular su transformada de Laplace, implica, pues obviamente, tener que identificar la función f de t, que sería esta, calcular su transformada de Laplace, que está aquí, que sería esta, y después identificar el valor de n, porque ese valor de n nos va a decir cuántas veces hay que derivar, ¿vale? Y al final hay que tratar de simplificar esa expresión, como la vemos aquí. Y después viene lo interesante, porque ahora nuestro trabajo es calcular su transformada de Laplace inversa de esto. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Y mientras, nuevamente se nos proporciona esta ecuación diferencial. Vean qué ocurre en esa ecuación diferencial con las anteriores que hemos resuelto. Bueno, que aquí lo que pasa es que tenemos ya la variable t con una potencia y tenemos seguido multiplicado por una función coseno. Recuerden aquí que pudiera ser otra función, no necesariamente el coseno, pero bueno, para fines prácticos, como nosotros ya hemos verificado a qué es igual la transformada de Laplace de esta función, en donde tenemos obviamente dos funciones aquí, decimos en ese momento que su transformada de Laplace es esta expresión. Entonces, aquí ustedes pueden observar que para poder sustituir y', ustedes tienen que escribir en ese momento s cuadrada por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0. Recuerden que sería y b'. Y aquí nos quedaría esa parte que sería y nada más. Y recuerden que nada más se transforma en y de s, que se está multiplicando por 4. Y aquí tenemos ya la transformada de Laplace de esta función. Incluso nosotros ya observamos la simplificación en este caso. Bueno, aquí empezamos nosotros a sustituir cuánto valen las condiciones, o mejor dicho, los valores iniciales, que son 2. Y de 0 es 0 y y' de 0 es 4. Entonces, teniendo esos datos, ustedes me podrán decir aquí que este término al final es 0. Pero nos está dando 4. ¿Vale? Sería menos 4.
Entonces nos quedaría s cuadrada por y de s menos 4 más 4 y s igual a esta expresión. Bien, entonces creo que el siguiente paso está aquí. Sí, es este. Aquí tenemos el primer término, obviamente el segundo que mencionábamos que es 0, y luego tenemos menos 4 más 4 por y de s. Y es igual pues a la transformada de Laplace de una función t cuadrada por un coseno de 2t. Aquí ustedes pueden observar nuevamente nuestro siguiente paso es identificar los términos que tengan la función y mayúscula de s y agruparlas. Por lo tanto, aquí estamos ya factorizando y nos quedaría esa expresión. Este menos 4 que ustedes ven aquí, podemos nosotros cambiarlo también de miembro. Es decir, de estar en el primero, pues pasaría al segundo, pero eso hace que su signo cambie y sería positivo. Ahora nuestra siguiente instrucción es calcular cuánto vale la función y mayúscula de s. Y para eso nosotros tenemos entonces que dividir esta expresión, que estoy encerrándola, entre cada uno de los términos. Pero vean qué pasa con esa expresión. Aquí lo vamos a marcar otro color. Esta s cuadrada más 4, al pasar dividiendo a cada uno de esos términos, podemos observar que también son semejantes, son iguales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí en ese paso? Pues obviamente se suma, teníamos aquí al cubo, ahora se vuelve cuarta, aquí teníamos cuadrada, aquí tenemos ahora al cubo, ¿vale? Ya tenemos esas tres, entonces, ecuaciones. Incluso también decimos que es una función de s. Ahora el siguiente paso, ustedes podrán observar que aquí nosotros podemos aplicar ya la transformada de Laplace directamente a cada uno de esos términos. Bien, entonces podemos nosotros notar en este momento que la transformada de Laplace de esos tres términos, 1, 2, 3, tendrá que ser los que tenemos aquí. Entonces, si nosotros aplicamos después el problema de valor inicial con las condiciones que ya se nos proporcionó, pues tendremos que la solución general es esta. Pero bueno, ahorita, en este momento, calcular esa transformada de Laplace inversa, la vamos a marcar de otro color, que sería esta expresión, no es tan sencilla como se ve, ya no lo es. Tenemos forzosamente estudiar otro tema, en ese momento lo vamos a llamar convolución, ¿vale? Así directamente no podemos resolverlo con lo que hemos estudiado, tenemos que aplicar esta técnica de convolución. Bien, más tarde vamos a regresar con esta transformada de Laplace, que está aquí de color rojo. Primero tenemos que estudiar entonces convolución. En el caso de la convolución, nosotros podemos decir que se refiere más a cuando nosotros tengamos esta opción. Tengamos un producto entre dos funciones, f asterisco g de t. Nosotros hasta el momento no tenemos alguna condición que nos ayude a determinar esta parte, pero eso es lo que trata la mayor parte de algunos de esos problemas, en donde nosotros tenemos ahora dos funciones, ¿vale? Tenemos dos funciones, vamos a llamarla f de t y después g de t, en donde se nos dice que para obtener una función cuya transformada sea el producto de las transformadas de dichas funciones, f de t y g de t. Recuerden, ¿qué pasa con esas funciones? Pues deben de ser un producto. Bien, esta función existe y se denomina la convolución de f y g. Bien, y aquí tenemos la definición 31 de qué pasa con este tema o cómo podemos resolver esos problemas que tengamos nosotros por parte de un producto de dos funciones con la variable t. Si nosotros sabemos que estas dos funciones llamadas f y g son funciones continuas por tramos, recuerden el intervalo de 0 hasta un número muy grande, en este caso sería infinito, el concepto de convolución de estas dos funciones se denota por f asterisco g. O bueno, también podemos decir por, mejor dicho por, que sea por, que está definido por f por g de t,
Y decimos aquí que para resolver este problema tenemos que resolver la siguiente integral. Es una integral, en este caso, con su integrando de 0 a t. De 0 a t serían sus límites, en este caso, de integración. Tenemos aquí f de tau y luego tenemos por g de t menos tau. Todo esto lo vamos a integrar con respecto a tau. Entonces, nosotros pretendemos trabajar ese tipo de funciones, pero alguien de ustedes también pudiera decir, ¿qué pasa si yo, en vez de tener f por g de t, tuviera g por f? Bueno, aquí prácticamente nos dice que la convolución es lo mismo. Es lo mismo que ustedes identificaran una función por f y la multiplicaran con g. O al revés, alguien de ustedes puede decir, bueno, yo tengo la función g por, en este caso, f. Esto es la convolución de dos funciones y nos dice que es conmutativa, ¿vale? Entonces, nosotros podemos aquí resolver esta integral por parte de ese producto de dos funciones. Tenemos aquí una integral en donde nosotros podemos aplicar una técnica llamada cambio de variable, en donde definimos aquí, por ejemplo, u, ustedes pueden también definirla como b. Vamos a suponer que es u es igual a t menos tau, ¿vale? De ser así, nosotros tendríamos lo siguiente. Si nosotros definimos que u es esta expresión, pues tendríamos nosotros que sustituirlo en esa parte, ¿vale? Por eso nos quedaría en este caso que f de t sería f de t menos u, en este caso, y luego tendríamos nosotros aquí g de u por la diferencial de u. Bueno, pues aquí lo que nosotros pretendemos hacer es que en este caso decimos que esta expresión, ¿vale?, es igual a esta. Vean ustedes cuál es la diferencia entre esta y esta. Bueno, si ustedes observan desde la primera, vamos a escribir aquí desde la primera y esta es la segunda. En la primera, vean el integrando va de 0 hasta t. Y vean en el segundo, nosotros vamos a trabajar de t a 0. Es una de las propiedades que hemos estudiado desde un curso anterior en cálculo integral, en donde nos decían esas propiedades que si nosotros cambiamos los límites de integración, tenemos que aplicar aquí, aplicarle un signo negativo. Entonces, tenemos aquí que efectivamente es conmutativa la convolución en este caso, ya sea f por g de t o en este caso incluso g por f de t. Vean, es conmutativa. No hay ningún problema si ustedes la trabajaran de esta manera. Recuerden solamente esas propiedades de la integral definida que pues nos ayudan en ese momento a confirmar lo que se nos comentó por parte de la convolución, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo donde nosotros podemos aplicar ya convolución. Tenemos dos funciones. Vean aquí, podemos decir que f de t es igual al seno de 2t y que g de t es igual al coseno de 2t. Así. Bien, tenemos esas funciones, pero las tenemos expresadas en ese momento como un producto. Es decir, f por, vamos aquí a poner por g. Ahora, para resolver ese tipo de problemas, tenemos que integrar. Vamos a aplicar esa integral en donde va de 0 hasta t. Obviamente tenemos que poner aquí la función. En este caso sería f de t. Y en este caso sería g de t menos tau. Así, por la diferencial de t. Nosotros podemos observar, incluso si tienen a la mano sus identidades trigonométricas, alguien de ustedes me podrá decir, incluso creo que aquí está, creo que es esta, que el seno de x por un coseno de y es igual a esta expresión que tenemos aquí.
que sería 1/2 por el seno de x más y menos el seno de x menos y. Entonces, si nosotros trabajamos esta identidad trigonométrica, podemos simplificar aún más estos términos y nosotros podemos decir que la transformada de Laplace, en este caso, de este producto del seno de 2t por el coseno de 2t tendrá que ser la integral de 0 a t. Aquí vean ustedes qué estamos haciendo. Empezamos a sustituir, que sería 1/2 por el seno de 2t. En este caso sería menos 2 veces tau menos t por la correspondiente diferencial de t. Bien, tenemos entonces esta opción. Nosotros también podemos simplificar. Ustedes podrán observar aquí que nosotros tenemos que integrar con respecto a tau. Si hacemos esta integración, alguien de ustedes me dirá que se puede integrar de esta manera, que es de 0 a t. Incluso aquí tenemos 1/2 por el seno de 2t. Y aquí tendríamos menos, bueno, me faltó aquí la diferencial de tau. Y luego que tendríamos menos la integral de 0 a t. Y luego sería también 1/2 del seno de 2 veces, aquí voy a poner 2 veces, aquí no me alcanzó el espacio, pero sería de 2 tau menos t, así, diferencial de t. Aquí, si ustedes observan la primera integral, no tenemos alguna función con respecto a tau. Por eso decimos que esos dos términos se consideran como una constante. Al considerarse como una constante, pues nosotros podemos observar que la expresión sería tau por el seno de 2t por 1/2. Por eso tenemos aquí expresada esta parte. Ahora en la siguiente, que sería esta integral de 0 a t, aquí lo voy a escribir nuevamente, por el seno de 2 por 2 tau menos t diferencial de tau. Entonces aquí ustedes podrán observar que tenemos esa función seno y en su argumento tenemos la variable tau. Incluso aquí ustedes pudieran observar, se puede simplificar. Esta integral nos quedaría de 0 a t, incluso 1/2 la dejamos fuera de la integral, sería seno de 4 veces tau menos 2t, así nos quedaría. Entonces aquí para poder integrar esa parte, tenemos que aplicar nuevamente el cambio de variable y nos quedaría en este caso algo como esta expresión, que sería 1/4 por el coseno de 2 veces 2 tau menos t. Obviamente nuestro siguiente paso es evaluar de 0 hasta t. Al hacer esa evaluación en esos dos términos, tendríamos que aquí, vean, tenemos aquí tau, sería entonces t por el seno de 2t más 1/4 por el coseno de 2t. En este caso tendríamos menos 1/4 por el coseno de 2t. Y si ustedes observan, podemos nosotros incluso simplificar. Estas dos se anularían y nos quedaría entonces esa expresión, que es de 1/2 por t por el seno de 2t. Entonces ven ustedes, el producto de dos funciones tendrá que ser, en este caso, 1/2 por t por el seno de 2t. Entonces, de esta manera nosotros hemos estado aplicando en la parte de convolución. Entonces, aquí nos llega el teorema 33, hablándonos de este teorema de convolución. Obviamente, nosotros tenemos que identificar nuestras funciones f de t y g de t, que son funciones continuas por tramos de orden exponencial. Recuerden esta parte de orden exponencial, es uno de los temas que vimos al principio. Tenemos aquí también la condición de que es de 0 hasta un número muy grande, y decimos nosotros que f de s es igual a una transformada de Laplace de la función f de t, y que la función g de s es igual a la transformada de Laplace de la función g de t. Entonces, nosotros podemos decir, en este caso, que la transformada de Laplace de un producto de dos funciones que contienen la variable t, pues será igual a ¿quién? A f de s por g de s. Entonces, aquí podemos nosotros aplicar la prueba, en este caso, por esta definición. Incluso aquí tenemos la función f de s. Recuerden que esa función f de s
es por parte de la función f de t y esa función g de s es por parte de la función g de t, ¿vale? Así, esas serían sus transformadas de Laplace correspondientes y esto, vean ustedes, a la vez aquí es igual. Aquí tenemos la transformada de Laplace de la función f de t y aquí la de g de t. Obviamente cada una de estas es aplicar pues una integral impropia, en este caso, como lo vimos al inicio de esta unidad, ¿vale? Esa es la parte que nos confirma en esta sección, que es resolver una integral impropia, obviamente de una función de orden exponencial. Aquí pasa lo mismo, solamente que es con otra variable, pero bueno, es la misma forma, solamente cambian en este caso las letras. Nosotros sabemos, en este caso, que la función f mayúscula de s y g de s, que están siendo multiplicadas, pues tendrán que ser, teóricamente, en su creación, podemos decirlo de esa manera, tendrá que ser de esta manera. Tenemos aquí la función f de s y luego tenemos aquí la función g de s. Al final, si ustedes hacen ese producto, podrán observar que se trata de una integral doble, obviamente impropias. Tenemos aquí dos diferenciales. Tenemos dos diferenciales que sería con tau y con beta. Obviamente aquí tenemos las funciones f de tau y g de tau y ven qué ocurre con las exponenciales. Recuerden que tenemos aquí dos exponenciales. Estas dos exponenciales se pueden simplificar y nos darían esta única, ¿vale? Y las siguientes funciones que tenemos aquí y aquí están expresadas de esta manera, ¿vale? Bien, entonces nosotros podemos resolver esa integral impropia, aplicando un pequeño cambio de variable. Esa letra por la que vamos a sustituir sería entonces t, que es igual a tau más beta, ¿vale? Manteniendo constante a la segunda o la siguiente variable, que sería tau. Y de esa manera nosotros podemos obtener las diferenciales. Vean qué pasa con la diferencial. Recuerden que estamos derivando esta parte. Al encontrar esa derivación, tendríamos la diferencial de t es igual a la diferencial de beta. Por lo que nosotros nos sugieren que tener que resolver esta integral se realizará de esta manera, que sería la primera de 0 a infinito, la segunda de tau a infinito de esta función, ¿vale? Recuerden aquí qué pasa a la exponencial a la menos s de tau más beta, pues al final se está expresando como e a la menos t, ¿vale? Que sería esta. ¿Por qué? Porque aquí estamos definiendo un pequeño cambio de variable en este caso, ¿vale? Y por eso nuestra integral será un poquito más simplificada, ¿vale? En este caso. Entonces, nosotros podemos observar que cambiando el orden de integración y observando, podemos notar que estas integrales deberán de ser iguales. Obviamente aquí empezamos de 0 a infinito, después de tau a infinito, y después aquí de la diferencial de t, y luego tenemos la diferencial de tau en cada uno de estos casos, ¿vale? Pero nos recuerden aquí que esto no siempre es posible, cambiando el orden, en este caso, de integración. Yo les recomiendo que en este caso, pues, trabajemos más con el teorema 33. Al final esto que hemos analizado en este momento es parte de su prueba en este teorema número 33. Entonces, pues nosotros sabemos en esta parte que tener un producto de dos funciones con la variable s, pues es prácticamente tener en este caso la transformada de Laplace de un producto de estas dos funciones, ¿vale? Bien, vamos a intentar resolver entonces ahora esa integral. Vean aquí, es la transformada de Laplace de una integral. Si ustedes observan, esta integral va de 0 a t. Tenemos aquí la función seno de 2 tau por el coseno de 2t menos tau por la diferencial de tau. Nosotros podemos identificar f de t. Alguien de ustedes va a decir, bueno, vamos a nombrar la primera función que observamos como una función f de t. Y la segunda vamos a identificarla como un coseno de 2t. Solamente que aquí tiene una
una pequeña traslación, ¿vale? Que sería con tau. Entonces, por el teorema de convolución, nosotros sabemos que la transformada de Laplace de una integral, en este caso que tenemos aquí, pues deberá de ser prácticamente, en este caso, la transformada de Laplace del seno de 2 tau y la transformada de Laplace del coseno de 2 tau, ¿vale? Esta integral es igual a esa expresión. Por lo tanto, para nosotros es más sencillo trabajar así. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, en la transformada de Laplace, en este caso de 2 tau, pues sería esta expresión. Y la siguiente nos quedaría esta. Obviamente que al multiplicarse ambas nos darían la siguiente, simplificada en este caso. Entonces ahí hay que tener cuidado si es que en nuestra transformada de Laplace o nuestra ecuación diferencial por ahí nos marcan la transformada de Laplace de una integral, pues ustedes en este caso, repito, pudieran aplicar este teorema que nos decía que efectivamente tenemos que calcular la transformada de Laplace de cada una de esas funciones y después simplificarlas. ¿Qué pasa entonces con la inversa del teorema de convolución? Que es algo que nosotros nos topamos en el ejemplo anterior, donde ya no podíamos resolverla porque nos hacía falta ahí todavía. Y bueno, se nos dice que si nosotros, aquí necesito que verifiquen esa información, nosotros tenemos una transformada de Laplace inversa de dos funciones, una puede ser f de s y otra g de s. Nosotros podemos decir que este producto también deberá de ser igual pues a una función f de t por g de t, ¿vale? Entonces, esta forma es muy útil cuando se requiere determinar la transformada inversa de Laplace de un producto de dos transformadas de Laplace, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque algunas veces podemos nosotros encontrarnos un producto de dos transformadas de Laplace, ¿vale? Bien, entonces esta parte sería o formaría el tema de convolución. Bueno, aquí tenemos también la transformada de una integral. En este caso, ustedes pueden observar que la transformada de Laplace de una integral que está aquí expresada de esta manera, pues es igual a tener esta función, f de s sobre s. Y ahora, si nosotros queremos expresar o darle una solución a una expresión como esta, es decir, calcular su transformada de Laplace inversa, vean ustedes a qué será igual. Bien, entonces ahí ustedes pueden observar el teorema de convolución, obviamente aplicada para transformadas de una integral, ¿vale? Bien, aquí también nos recuerdan que se puede utilizar para determinar la transformada inversa de fracciones racionales como s a la n, que es un factor del denominador. Y tenemos aquí f de t, que tendría que ser la transformada de Laplace inversa de la función f de s, que sea fácil en este caso de integrar. Bueno, entonces pues tenemos estos últimos temas que se refieren cómo calcular una convolución y cómo calcular una transformada de una integral, ¿vale? Déjenme revisar, a ver si tengo algunos apuntes más que ustedes puedan revisar. A ver, déjenme revisar esta parte.
Bien, intenten resolver la siguiente transformada de Laplace para esta función. Vamos a escribirla aquí, en lo que realizo el formulario. En lo que lo realizo, tenemos t por e a la menos 10t, ¿vale? Intenten resolver esta transformada de Laplace. Vean ustedes ahí, tenemos t y luego tenemos una función también de orden exponencial. Entonces, identifiquen de qué tema se trata, si es la derivada de una transformada de Laplace, si es convolución o si es la transformada de una integral, ¿vale? Y ahorita lo revisamos. A ver, déjenme revisar. Bien, les acabo de enviar el formulario. En este momento ya pueden eh, enviar su asistencia.
Bien, en ese caso, no sé si ya terminaron de resolver ese ejercicio. No, aún no. Todavía no, ok. Bien, Profe, entonces, dime. queda como 1 sobre S más 10 todo elevado al cuadrado. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Quién lo comentó? Felipe Santiago. Muy bien, Felipe Santiago. Sí, efectivamente, esa es la respuesta, que es 1 sobre S más 10 al cuadrado, ¿vale? Bien, este ejercicio fue de una derivada, transformada de derivada. Eh, lo que tuvieron que haber hecho, pues, era identificar cuánto vale n. ¿Cuánto vale n aquí? En ese caso, pues fue 1. Y de acuerdo a eso, nosotros teníamos que aplicar esa formulita que nos decía menos 1 a la n de a la n, yo creo que es de s a la n, y luego aquí f de s, ¿vale? Eso implica que nosotros tengamos que calcular la transformada de Laplace, en este caso, de esta exponencial, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituirla en esa parte y nosotros tener que derivar. Pero bueno, en ese caso sería menos 1 a la 1, que sería 1 de s, en ese caso sería 1, ¿vale? Inténtenlo terminar los demás chicos y chicas, y al hacer esa sustitución en esa parte, pues al simplificar les tendría que dar algo como esto, que es 1 sobre s más 10 al cuadrado. Bien, mañana vamos a practicar esta parte con algunos ejercicios para que nos quede un poquito más claro de cómo aplicar la convolución, cómo aplicar la transformada de una integral y la parte de las transformadas de derivadas.